El mundo aún era joven. Las colinas recién formadas guardaban el calor del soplo creador. Las aguas corrían frescas por los valles, reflejando los últimos vestigios de la luz primordial. En el horizonte, los cielos se pintaban de tonos suaves, como si el pincel divino aún tocara el lienzo de la creación. El Edén ya había sido cerrado, pero su memoria flotaba sobre la tierra como un eco distante, un susurro recordando a la humanidad del paraíso perdido. Fue en ese escenario que nació Enoc. Su nacimiento, registrado de forma breve en la Biblia, oculta una profundidad espiritual que resuena por generaciones. Hijo de Jared, nieto de Mahalaleel, Enoc venía de un linaje marcado por hombres que preservaban, aunque con dificultad, una llama de devoción al Creador. La Biblia lo posiciona en la 7ª generación después de Adán, un número que, en el lenguaje de las Escrituras, lleva consigo el simbolismo de la perfección y la completitud. Pero el mundo alrededor de Enoc estaba lejos de ser perfecto. La sombra de la caída se había profundizado. La sangre de Abel aún clamaba desde la tierra. La semilla de la rebelión, plantada por Caín, había dado frutos amargos. Ciudades comenzaron a surgir bajo el dominio de los descendientes de Caín, marcadas por orgullo, violencia y una búsqueda incesante de poder. El nombre de Dios, que antes era invocado con reverencia, ahora era distorsionado, usado en cánticos paganos, invocado en rituales de idolatría. Enoc nació en un mundo dividido entre la memoria del Edén y la realidad de la decadencia. Un mundo donde los hombres vivían largamente, pero también profundamente apartados de Dios. Desde sus primeros días, Enoc parecía cargar algo inusual. Mientras otros niños jugaban entre las piedras y los arroyos, él pasaba largos momentos en silencio, observando los cielos. Su madre, intrigada, muchas veces lo encontraba sentado bajo los árboles, mirando fijamente las nubes, como si tratara de descifrar mensajes invisibles. Sus ojos, aún infantiles, brillaban con una curiosidad diferente, una búsqueda que trascendía las cosas visibles. Es solo imaginación, decían los mayores, pero Jared, su padre, veía más allá. Había algo en aquel niño, algo que escapaba a la explicación. Al crecer, Enoc demostró un sentido profundo de reverencia. Las palabras de los ancianos, las historias contadas sobre los primeros días de la creación, las memorias transmitidas sobre Adán y Eva, todo era guardado con celo en su mente joven. Él hacía preguntas que pocos osaban hacer. Preguntaba sobre la voz que caminaba en el jardín, sobre el fruto prohibido, sobre el significado de la promesa de un redentor. Y, a medida que pasaban los años, esa búsqueda solo se intensificaba. El mundo a su alrededor, sin embargo, parecía correr en otra dirección. Los descendientes de Caín celebraban la construcción de ciudades fortificadas, desarrollaban herramientas de metalurgia, creaban músicas, pero también cultivaban la violencia, la vanidad y la soberbia. Cada generación se alejaba más de la simplicidad del Dios creador, inventando sus propios dioses, esculpiendo ídolos, erigiendo altares a entidades que solo reflejaban sus deseos más sombríos. Pero Enoc no se dejó atraer. Él caminaba por senderos solitarios, lejos de las multitudes, buscando algo que los ojos no podían ver. Por la noche se sentaba bajo las estrellas y hablaba. Nadie sabía exactamente con quién, pero aquellos que se acercaban oían murmullos, oraciones, súplicas. Era como si él conversara con el propio cielo. A los 65 años, su vida tomó un nuevo rumbo. Fue cuando nació Matusalén, su hijo. Sostener a Matusalén en sus brazos fue más que un gesto de paternidad. Fue un llamado, un recordatorio, una misión. Dicen que, al mirar a los ojos del recién nacido, Enoc vio algo, una visión,
un presentimiento, un mensaje velado del cielo. Cuando él muera, vendrá el juicio. Ese era el significado atribuido al nombre de Matusalén por muchos estudiosos. Enoc sabía, de alguna forma misteriosa, que el nacimiento de su hijo marcaba el inicio de una cuenta regresiva. A partir de aquel momento, algo cambió. La Biblia registra: y después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. No que Enoc no buscara a Dios antes, pero ahora él pasó a caminar con Dios, una expresión profunda, una invitación a una relación diferente. No apenas saber de Dios o hablar sobre Dios, sino caminar con Él, compartir cada paso, respirar bajo su presencia, moverse bajo su dirección, caminar con Dios en medio de una generación corrompida. El nacimiento de Matusalén fue el marco que impulsó a Enoc a una intimidad aún más intensa con el Creador. Él sabía que los días eran malos, que la humanidad caminaba hacia un punto de no retorno. Pero él también sabía que había un Dios dispuesto a revelar sus planes a los que lo buscaban con sinceridad. Y así Enoc comenzó a profetizar. No hay muchos registros sobre las palabras exactas de Enoc, excepto una cita preservada en la carta de Judas. He aquí, vino el Señor, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Judas 1, 14, 15. Él alertaba a su generación. Hablaba sobre un Dios santo, justo, que no toleraría para siempre la rebeldía humana. Llamaba al arrepentimiento, anunciaba un día de juicio, pero muchos se burlaban. Para los hombres de su época, Enoc era solo un viejo místico, un vagabundo que hablaba con el viento, un predicador excéntrico. Pocos escuchaban, menos aún tomaban en serio. Pero Dios veía, Dios conocía el corazón de Enoc. Dios caminaba con él, y día tras día, paso tras paso, aquella comunión crecía. Las Escrituras nos dejan apenas una frase sobre el desenlace de la vida de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Una frase corta, pero que resuena como un trueno en la historia de la redención. Enoc fue arrebatado. No probó la muerte, no descendió a la sepultura. Dios lo llevó para sí. Un testimonio vivo de que es posible caminar tan cerca de Dios que la propia muerte pierde el derecho de tocar. Padres contaban su historia a los hijos. Ancianos repetían su nombre al borde de las hogueras. Las generaciones siguientes miraban a las estrellas e imaginaban dónde estaría Enoc. Él se convirtió en un símbolo, una prueba, una invitación, porque el Dios que caminó con Enoc aún invita a hombres y mujeres a caminar con él. Y así comienza la jornada de un hombre que, sin templos, sin ejércitos, sin glorias humanas, escribió su nombre en la eternidad por medio de una vida de comunión verdadera con el Creador. Si llegaste hasta aquí, te invito a continuar esta jornada con nosotros. Suscríbete al canal Conociendo la Palabra y descubre cómo cada historia de la Biblia puede transformar tu vida. Un capítulo a la vez. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien especial y únete a nosotros en esta caminata por la palabra de Dios. El mundo que rodeaba a Enoc era un campo de contraste. Había belleza, sí, la había, pero era una belleza herida, manchada, marcada por las cicatrices de la rebelión. La naturaleza aún preservaba vestigios de la gloria original, pero el corazón humano ya no pulsaba en sintonía con el Creador. El Edén estaba perdido. La espada flamígera de los querubines aún guardaba la entrada, recordando diariamente a la humanidad que algo precioso había sido quebrado. Las generaciones que vinieron después de Adán y Eva cargaban una carga.
La carga de la caída. La carga de la separación. Aún así, los hijos de Dios y los hijos de los hombres caminaban lado a lado, por un tiempo. Pero el abismo entre ellos crecía, alimentado por la corrupción que se esparcía como una mancha invisible. Los descendientes de Caín, en particular, se habían alejado completamente del Señor. Ellos edificaron ciudades, fundaron familias, crearon instrumentos musicales, trabajaron con bronce y hierro. Las manos que antes servían al suelo, ahora servían a la ambición. Las canciones que antes celebraban la bondad del Creador, ahora exaltaban los hechos de los hombres. Las Escrituras narran que Lamec, descendiente de Caín, se vanagloriaba de su violencia. «Maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme», dijo él, celebrando el propio derramamiento de sangre como un trofeo. Era esa la mentalidad que crecía, la fuerza sobre la justicia, el poder sobre la piedad. Enoc, hijo de Jared, miraba todo eso con tristeza. Él veía las tiendas de Caín, tiendas ricas, llenas de música, llenas de oro, pero también llenas de vanidad, odio y orgullo. Él veía los altares erigidos a los falsos dioses. Veía a los hombres compitiendo para probar quién era más poderoso, más cruel, más capaz de imponer su voluntad. Y él lloraba, porque dentro de sí, Enoc cargaba la memoria de la verdadera voz, la memoria transmitida por su padre, por su abuelo, y por aquellos que aún guardaban la tradición oral de la creación. Ellos contaban sobre Adán y Eva, contaban sobre el soplo de la vida, contaban sobre el jardín perdido, contaban sobre un Dios que aún caminaba entre los hombres, aunque oculto, aunque distante, esperando por aquellos que aún lo buscaban. Pero pocos querían buscar. Las ciudades crecían, las tribus guerreaban, la maldad se esparcía. El corazón de los hombres se endurecía. Era como si la humanidad, embriagada con sus propios hechos, olvidara que había un Dios en el cielo y que Él era santo. Fue en ese mundo, en ese escenario de creciente oscuridad, que Enoc decidió caminar con Dios. No fue una decisión fácil, no fue una elección popular, no fue un camino seguro, porque caminar con Dios significaba caminar contra el mundo. Enoc rechazó los banquetes, rechazó las invitaciones a las fiestas en las tiendas de Caín, rechazó los juegos, las apuestas, las celebraciones donde la violencia era aplaudida. Él era visto como extraño, como alguien fuera de la realidad, alguien que hablaba sobre cosas que nadie más quería oír. ¿Por qué aún crees en ese Dios invisible, Enoc?, preguntaban, pero él no respondía con palabras vacías. Él respondía con la propia vida. Enoc caminaba. Él caminaba por las montañas, caminaba por los campos, caminaba bajo las estrellas, caminaba en oración, en meditación, en adoración. Y, a cada paso, Dios caminaba con él. Era una relación misteriosa, profunda, intensa, no una relación basada en rituales vacíos o ceremonias públicas, sino en comunión íntima. Dios hablaba con Enoc, y Enoc escuchaba. El Señor lo llevaba a ver más allá. Enoc veía las señales en el cielo, veía los vientos cambiando, veía los ciclos de la tierra, y en medio de todo eso oía la voz suave de un Dios que aún buscaba hombres dispuestos a escucharlo. Arrepiéntanse. Ese era el mensaje de Enoc. Él no gritaba como un loco, no amenazaba con odio, pero sus palabras tenían peso, tenían autoridad, tenían verdad. Algunos se burlaban, otros ignoraban, pero había quien escuchara y temiera. Poco a poco, un pequeño remanente comenzó a nacer. Hombres y mujeres simples, cansados de la violencia, de las mentiras, de la idolatría, se acercaban a Enoc para oír. Querían saber más, querían entender,
Querían aprender cómo también caminar con Dios. Pero el mundo siguió su camino. La corrupción aumentaba, la violencia crecía, las familias peleaban, las tribus guerreaban. Y Dios veía. Enoc sabía que un juicio vendría, sabía que la paciencia divina no duraría para siempre. Fue por eso que, además de caminar con Dios, Enoc también se convirtió en profeta. La Biblia, en la carta de Judas, nos revela sus palabras. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Judas 1:14. Él profetizó. Anunció que Dios vendría con sus santos ángeles para juzgar a los impíos, que los días de impunidad estaban contados, que el cielo observaba, que las palabras insolentes de los impíos no quedarían sin respuesta. Era un mensaje duro, pero también un mensaje de misericordia, porque mientras el juicio no venía, había tiempo de arrepentimiento. Y Enoc, con su vida, su voz, su ejemplo, era una invitación viva, una invitación a la santidad, una invitación a la reconciliación, una invitación al retorno al Dios creador. El mundo no quería oír, pero Dios continuaba hablando, y Enoc continuaba caminando, y a cada paso el cielo se acercaba. A cada oración, el velo entre lo visible y lo invisible se volvía más fino. A cada suspiro, el corazón de Enoc latía más fuerte en dirección a la eternidad, porque aquel que camina con Dios descubre que la jornada no termina aquí. Desde joven, Enoc cargaba una inquietud rara. Mientras los niños de su edad corrían por los campos, construían armas de madera, competían en juegos rústicos, Enoc se sentaba a la sombra de las higueras, mirando al cielo con ojos fijos. Había una luz en su mirar, una intensidad que los mayores notaban con una mezcla de admiración y extrañeza. Él ve lo que nosotros no vemos, decía su madre en voz baja, cierta noche, mientras lo observaba solo bajo las estrellas. Su padre, Jared, apenas asentía. Él sabía que había algo diferente en aquel hijo. Enoc no era ajeno a los dolores del mundo. Él oía los relatos de las peleas entre los clanes, oyó sobre los descendientes de Caín, que se enorgullecían de la violencia, que esculpían ídolos de piedra y madera, que erigían ciudades en desafío al Creador. Él oía las canciones que celebraban los hechos de los hombres, pero percibía en ellas una tristeza escondida. Mientras crecía, veía a los hombres disputar poder, riqueza e influencia. Vio cómo la sed por dominio llevaba a hermanos a guerrear contra hermanos, primos, a deshonrar primos, familias a destruir familias. Pero en su corazón había un anhelo mayor. Él quería oír la voz de Dios, no la voz de las tradiciones, no los ecos de las historias contadas alrededor de la hoguera. Él quería el sonido original, el susurro que hablaba con Adán en el frescor del día antes de la caída. Quería el toque invisible que moldeó el barro y sopló vida en la humanidad. Y por eso buscaba en el silencio, buscaba en el sonido de las aguas corriendo por los arroyos, buscaba en el canto de los pájaros, buscaba en las nubes que se deslizaban sobre las colinas, buscaba en cada hoja que danzaba al viento, y poco a poco comenzó a oír, no una voz audible, no un trueno que partiera los cielos, pero un llamado interior, un sentimiento suave, pero irresistible, una presencia que envolvía su alma como un manto invisible. Era como si Dios estuviera diciendo, ven, camina conmigo. Y Enoc respondió. Él comenzó a separar momentos para oración, momentos para contemplación, momentos para meditar en el Creador. Mientras los otros hombres planeaban estrategias de guerra, calculaban ganancias comerciales, esculpían estatuillas de dioses falsos, Enoc esculpía silencio en el corazón. Él
limpiaba el alma de las distracciones, cerraba los ojos al mundo, para abrir los ojos de la fe, y cuanto más buscaba, más percibía, cuanto más oía, más deseaba oír. Cuanto más sentía, más quería sentir. Era como si cada paso dado en dirección a Dios revelara un universo nuevo. Cierta vez, al subir una colina al atardecer, Enoc sintió algo extraordinario. El cielo estaba teñido de dorado. Las nubes eran pinceladas de fuego y púrpura. El viento soplaba suave, trayendo el perfume de las flores silvestres. Él se arrodilló. No porque alguien mandó, no porque era una obligación, pero porque la presencia era tan fuerte que las piernas no conseguían sostener el peso de la gloria, y allí, postrado en el suelo, Enoc lloró, no por tristeza, sino por encanto, por temor santo, por un amor profundo que palabras no podían describir. «Oh Dios de mis padres», murmuró, «yo soy apenas polvo, pero mi corazón anhela por ti. No quiero riquezas, no quiero fama, no quiero glorias humanas, solo quiero caminar contigo». Y en aquel momento algo cambió. La Biblia nos dice que después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Pero ese caminar no comenzó de repente. Fue una jornada construida en pequeños pasos, una serie de elecciones diarias, una entrega progresiva. El nacimiento de Matusalén fue un hito, un recordatorio de que el tiempo estaba pasando, una señal de que los días del juicio se estaban acercando. Pero el deseo de Enoc ya ardía desde Minubusmen hacía mucho, y al mirar a su hijo recién nacido, él hizo un voto silencioso. «Mientras yo viva, seré un hombre que busca el rostro de Dios. Mientras yo respire, enseñaré a este niño a temer al Señor. Mientras haya tiempo, hablaré al mundo que el Creador aún llama a los hombres al arrepentimiento». Y así Enoc comenzó a profetizar. Él iba a las villas, a las tiendas, a las ciudades vecinas, hablaba sobre el Dios verdadero, advertía sobre el juicio que vendría, llamaba a los hombres al arrepentimiento. Algunos lo oían con atención, otros se burlaban, pero nadie conseguía ignorarlo, porque había una autoridad en sus palabras, había una luz en su mirar, había un peso invisible en su presencia. Algunos decían, «Él está loco», otros decían, «Él es un mensajero», pero todos sabían, él era diferente, y cuanto más Enoc caminaba con Dios, más el mundo parecía desvanecerse ante sus ojos, más los valores terrenos perdían el brillo, más los aplausos humanos sonaban vacíos. Él vivía entre dos mundos, pisaba en la tierra, pero el corazón ya moraba en el cielo. Y así, el joven Enoc se convirtió en un hombre que buscaba el cielo. No con cohetes, no con torres, no con escaleras humanas, sino con un corazón entregado. Y Dios veía, y Dios se agradaba, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y Enoc tenía una fe viva, una fe que transformaba cada paso, en un altar, cada respiración, en una oración, cada gesto, en un acto de adoración. El joven que buscaba el cielo no buscaba una fuga de la tierra, buscaba una vida que reflejara el cielo en la tierra. Y, cada día, la presencia de Dios se volvía más real, más próxima, más intensa, hasta que llegó el día en que el velo entre el cielo y la tierra se volvió tan fino, tan transparente, que Dios simplemente se lo llevó. Pero esa parte maravillosa, es una historia para los próximos capítulos. Los años pasaron. El niño que miraba al cielo se convirtió en un hombre. El joven contemplativo se transformó en un profeta silencioso. Pero, dentro de Enoc, algo continuaba creciendo, una sed que el mundo no podía saciar. Él ya había oído sobre Dios, ya
Había aprendido las historias de la creación, de la caída, de la promesa de redención, pero oír no bastaba, saber no bastaba. Él quería más que palabras, más que doctrina, más que tradiciones. Él quería a Dios, y fue en ese anhelo profundo que él decidió. La Biblia dice, después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Pero ¿qué significa caminar con Dios? No era apenas seguir mandamientos, no era apenas evitar el mal, no era apenas practicar buenas acciones. Caminar con Dios era compartir el camino, era caminar lado a lado, era permitir que Dios guiara cada paso, cada decisión, cada pensamiento. Enoc decidió que Dios no sería un invitado en su vida. Dios sería el Señor de su vida, el compañero constante, el fiel amigo, el Padre amoroso. Y esa decisión cambió todo. Desde aquel día, cada paso de Enoc era un paso con Dios. Él ya no caminaba solo por las colinas, ya no oraba al viento, ya no contemplaba el cielo como quien espera una señal distante. Ahora, él caminaba en comunión. La presencia de Dios era real, era viva, era palpable. No que él haya dejado de enfrentar desafíos, no que él se haya vuelto perfecto de la noche a la mañana, no que las tentaciones hayan desaparecido. Pero la diferencia estaba en el compañero de jornada. Mientras los otros hombres confiaban en sus propias fuerzas, Enoc confiaba en la voz que lo guiaba. Mientras los otros hombres buscaban reconocimiento humano, Enoc buscaba la sonrisa de Dios. Y el mundo notaba. Algunos se alejaban, encontrándolo extraño. Otros se acercaban, intrigados por su paz. Pero nadie permanecía indiferente a su presencia, porque el brillo del cielo había tocado la tierra. Y cuanto más Enoc caminaba con Dios, más su vida reflejaba la santidad, más su alma exhalaba pureza, más sus palabras traían autoridad. Él se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, pero esa luz no era suya, era el reflejo de la luz divina. Y así, día tras día, Enoc caminaba, por las llanuras, por los montes, por los valles, por los senderos ocultos del alma, y, con cada paso el cielo se acercaba. Aquellos que lo veían de lejos no entendían, pero los que osaban caminar a su lado, sentían una paz inexplicable, sentían una presencia invisible, sentían una invitación silenciosa. Era como si Dios dijera, a través de la vida de Enoc, vengan, yo aún estoy aquí, yo aún camino con los hombres. Y tal vez sea ese el mayor milagro de la historia de Enoc. Él probó al mundo que Dios no había abandonado a la humanidad. Él probó que, aún en un mundo corrompido, aún era posible caminar con Dios. Y ese mensaje resuena hasta hoy. Resuena entre los valles de la historia. Resuena entre los corredores del alma humana. Resuena entre aquellos que, como Enoc, anhelan más que religión, más que ritos, más que dogmas. Anhelan a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú también anhelas? ¿Deseas caminar con Dios, aun cuando el mundo va en la dirección contraria? ¿Tienes sed de una comunión real, viva, íntima, transformadora? Si la respuesta es sí, quiero invitarte ahora a dar el primer paso. Escribe aquí en los comentarios, quiero dar el primer paso, porque caminar con Dios comienza con una decisión simple, pero poderosa. Una decisión que cambia todo. Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal Conociendo la Palabra. Únete a nosotros en esta jornada por la Biblia, por la fe, por la verdad. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien especial y vamos juntos caminar lado a lado con Dios, un capítulo a la vez. El nacimiento de Matusalén marcó más que una nueva fase en la vida de Enoc. Fue el inicio de una misión sagrada.
Al sostener al hijo en sus brazos por primera vez, Enoc sintió el peso y la dulzura de la responsabilidad. Aquel pequeño ser, envuelto en fragilidad, no era apenas carne de su carne, sangre de su sangre, era una promesa viva. Y dentro del nombre de Matusalén había un secreto, un aviso velado: cuando él muera vendrá el juicio. Enoc sabía. De alguna forma misteriosa, Dios le había revelado que la vida de su hijo sería una cuenta regresiva divina, que mientras Matusalén respirara, la paciencia de Dios se extendería, pero cuando llegara el último suspiro, la justicia descendería sobre la tierra. Ese conocimiento no lo paralizó. Al contrario, Enoc se convirtió en un padre que educaba con los ojos en el cielo. Él enseñaba a Matusalén a temer al Señor, no con miedo irracional, sino con reverencia profunda, no con dogmas fríos, sino con ejemplo vivo. Enoc no era un predicador de púlpito, era un predicador de pasos. Cada gesto suyo enseñaba, cada elección apuntaba hacia arriba, cada silencio cargaba significado. Él hablaba de Dios al enseñar a Matusalén a cazar. Hablaba de Dios al mostrar las estrellas en el cielo nocturno. Hablaba de Dios al contar las historias de la creación, de la caída, de la promesa del Redentor. Y al mismo tiempo profetizaba. Enoc iba a las villas vecinas, atravesaba montes, se sentaba en las plazas de las tiendas, y allí hablaba. Hablaba del Dios vivo, del Creador que aún observaba a la humanidad, del juez que un día vendría para juzgar a los impíos, del Señor que llamaba a los hombres al arrepentimiento. Sus palabras no estaban inflamadas por odio, no venían cargadas de ira, sino de tristeza santa, porque Enoc veía la decadencia, veía la violencia, veía la idolatría que crecía como hierba mala en los corazones. Él veía a los descendientes de Caín construyendo ciudades, erigiendo altares a dioses falsos, celebrando el poder humano. Veía a hombres alejándose más y más de la voz de Dios, y eso dolía. Pero él continuaba, predicaba, advertía, llamaba. Algunos se burlaban, otros se callaban tocados, pocos escuchaban, pero Dios escuchaba, porque Enoc no predicaba para multitudes, él predicaba para el cielo. Su ministerio no era medido por números, por aplausos, por popularidad, era medido por fidelidad. Él sabía, Dios lo había llamado para ser un profeta, y aun si el mundo no escuchara, él obedecería. Día tras día, Enoc dividía su vida entre dos llamados: ser padre, ser profeta. Y de alguna forma misteriosa esos dos papeles se entrelazaban, porque enseñar a Matusalén era profetizar para el futuro, porque profetizar al pueblo era ser padre de una generación perdida. Él amaba a su hijo, pero también amaba a aquellos que se burlaban de él, amaba a los rebeldes, amaba a los ignorantes, porque el corazón de Enoc latía al ritmo del corazón de Dios. Y Dios continuaba hablando con él, mostraba visiones, revelaba secretos, compartía planes. Enoc vio lo que pocos vieron, vio los cielos abiertos, vio a los ángeles en acción, vio el trono de Dios en gloria, vio los días sombríos que vendrían, y, aun cargando tal peso, él continuaba caminando con Dios, porque caminar con Dios no lo aislaba del dolor del mundo. Al contrario, ampliaba su sensibilidad, aumentaba su compasión, profundizaba su intercesión. Y así, entre las lágrimas y las profecías, entre los silencios y las advertencias, Enoc siguió su jornada. Un padre, un profeta, un hombre que caminaba entre el cielo y la tierra. Y todos los que lo veían sabían. Había algo en él que no era de este mundo, porque el cielo ya estaba muy cerca, y, a cada paso,
El velo entre lo visible y lo invisible se volvía más fino. A medida que pasaban los años, la comunión de Enoc con Dios se volvía más intensa. Ya no era solo un caminar externo. Ya no era solo una jornada por las colinas o senderos desiertos. Ahora el caminar era interior. Era una inmersión cada vez más profunda en el corazón de Dios. Y con esa intimidad vinieron las visiones. Visiones que ultrapasaban los límites del tiempo. Visiones que atravesaban los portales de la eternidad. Visiones que revelaban los secretos escondidos desde la fundación del mundo. En una madrugada, mientras oraba bajo el cielo estrellado, Enoc fue arrebatado en espíritu. Él vio a los ángeles de Dios, multitudes de seres celestiales, vestidos de gloria, resplandeciendo luz, proclamando alabanzas al Creador, y en el centro de todo, un trono, alto, sublime, rodeado de fuego y esplendor. De él salían relámpagos y voces. Alrededor, miríadas de ángeles postrados, cubriendo el rostro y los pies en reverencia santa. Enoc cayó con el rostro en tierra. El peso de la gloria era inimaginable, pero una mano lo tocó, y una voz suave dijo: «Levántate, hijo de Adán, te mostraré lo que está por venir». Y entonces los cielos se abrieron aún más. Enoc vio los secretos de las estrellas, vio los portales del viento, vio las cámaras de las aguas, vio los ciclos del sol y de la luna, vio el orden invisible que sostenía los cielos y la tierra, pero también vio el juicio. Vio a los ángeles caídos, los vigilantes rebeldes que habían dejado su morada original. Vio la corrupción que ellos esparcían entre los hombres. Vio a los Nefilim, gigantes violentos, frutos de la unión profana entre los caídos y las hijas de los hombres. Vio la violencia creciendo como un cáncer en la humanidad. Y oyó la sentencia: «El Señor vendrá entre miríadas de santos para ejecutar juicio contra toda impiedad». La misma profecía que Judas, siglos después, ecoaría en su carta. «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». Judas 1:14. Enoc vio el diluvio, vio las aguas cubriendo los montes, vio el arca flotando sobre el abismo, vio los gritos ahogados bajo las olas, vio la mano de Dios salvando a Noé y su familia y reiniciando la historia, pero también vio más allá. Vio el juicio final, vio los libros siendo abiertos, vio los tronos erigidos, vio al Cordero en gloria, vio las naciones siendo reunidas delante del trono, vio a los impíos siendo condenados, vio a los justos siendo acogidos, y, al ver en todo eso, lloró. Lloró no de miedo, sino de compasión, porque entendió el peso de la santidad divina, entendió el abismo entre la justicia y el pecado, entendió el precio de la rebelión humana, y al despertar de la visión, su alma estaba en llamas. Él sabía que necesitaba advertir, sabía que necesitaba hablar, aun si se burlaran, aun si despreciaran, aun si no escucharan, porque Dios había mostrado, y quien ve, no puede callarse. Enoc comenzó a predicar con más intensidad. La voz suave se volvió firme. Las palabras dulces se volvieron llenas de autoridad. Él hablaba del Dios creador, del Dios santo, del Dios justo, del Dios que no se olvida. Él hablaba de la paciencia divina, pero también hablaba del límite de esa paciencia. Hablaba del juicio que vendría. Hablaba de la necesidad de arrepentimiento. Hablaba de la misericordia que aún extendía la mano. Algunos reían, otros se airaban, pocos lloraban, pero todos lo oían, porque había peso en su voz, había fuego en sus ojos, había gloria en su presencia, y en medio de la corrupción,
En medio de la idolatría, en medio de la violencia, en medio de la perversión, había un hombre caminando con Dios. Un hombre que veía lo invisible, que oía lo inaudible, que sentía lo eterno. Y ese hombre no solo vivió, ese hombre testificó. Su vida era una profecía viva. Su caminar era una predicación sin palabras. Su existencia era un altar ambulante. Y todos los que lo veían sabían que entre ellos caminaba un amigo de Dios, alguien que pertenecía más al cielo que a la tierra, alguien cuya alma ya danzaba al ritmo de la eternidad. Y, a cada nueva visión, el corazón de Enoc se desprendía más de este mundo, porque el cielo lo atraía. A cada revelación, a cada susurro divino, a cada palabra del trono, Dios lo jalaba más cerca. Y Enoc daba un paso más, hasta que llegaría el día en que el último paso en la tierra sería el primero en la eternidad. Pero esa escena gloriosa, aún estaba por venir. Y entonces llegó el día. Nadie sabía, ni los ángeles revelaron, ni las estrellas anunciaron, ni el viento susurró. Fue un día común, o al menos así parecía. El sol se alzó en el horizonte como siempre. Los pájaros cantaron como siempre. Los ríos corrieron como siempre. Pero en el cielo algo diferente acontecía. Las miríadas de ángeles se alineaban en silencio. Las huestes celestiales preparaban un sendero de gloria. El trono de Dios resplandecía con una luz más intensa. Porque aquel día no sería como los otros. La tierra respiraba sin saber que perdería a uno de sus hombres más justos. Las montañas observaban sin saber que presenciarían uno de los mayores misterios de la historia. El cielo esperaba. Enoc se levantó temprano. Salió de la tienda como hacía todas las mañanas. Saludó a su esposa con una sonrisa serena. Abrazó a Matusalén con ternura y caminó. No cargaba nada además de sí mismo, ni bastón, ni bolsa, ni provisiones. Solo fe, solo hambre por Dios. Y mientras sus pies tocaban la tierra, el corazón ya pisaba en la eternidad. Él atravesó los campos dorados por el sol naciente. Subió una colina cubierta de flores silvestres. Se detuvo bajo una gran higuera, el lugar donde tantas veces había orado, el lugar donde había llorado, el lugar donde había oído la voz suave, el lugar donde tantas veces sintiera la presencia invisible. Pero aquel día la presencia se volvería visible. Enoc miró al cielo. Los ojos brillaban con la pureza de un niño y la sabiduría de un anciano. El viento sopló suave, como un último beso de la tierra. Los pájaros silenciaron, como si supieran que algo sagrado acontecía. Y entonces, una luz que no era de este mundo, una luz que perforaba el cielo, una luz que envolvía sin quemar. Y de esa luz, una voz que él reconoció inmediatamente, la voz que había llamado a Adán en el jardín, la voz que susurraba en los vientos de la madrugada, la voz que había moldeado el barro de la creación. Y la voz dijo: Enoc, ven. No había miedo, no había vacilación, no había duda, solo amor, solo confianza, solo anhelo. Enoc dio el último paso, y en aquel paso la tierra ya no lo encontró más. La Biblia dice: caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Las personas buscaron, llamaron su nombre por las colinas, lo buscaron en los valles, revisaron las cavernas, miraron bajo los árboles, pero ya no había más rastros, porque Dios se lo había llevado, no en muerte, no en enfermedad,
no en tragedia, sino en gloria, un arrebatamiento silencioso, una desaparición santa, un éxodo individual, no en carros de fuego como sería con Elías, no en un torbellino visible, sino en un encuentro íntimo, de amigo para amigo. Dios llevó a Enoc para sí. Y así, por primera vez desde el Edén, un hombre atravesaba el velo entre el tiempo y la eternidad. Sin pasar por la muerte, la noticia se esparció entre los pueblos. Unos decían, fue llevado por los dioses. Otros murmuraban, desapareció en el bosque. Pero los justos sabían que Dios había honrado a aquel que lo había honrado, que Dios había recibido a un hijo fiel, que Dios había mostrado al mundo el destino reservado a aquellos que caminan con Él. Y mientras los hombres contaban su historia alrededor de las hogueras, mientras los ancianos repetían su nombre a los hijos y nietos, mientras los poetas componían canciones en su memoria, el cielo celebraba, porque un hombre había vuelto a casa, y en el trono el Señor sonreía y decía a los ángeles, «Miren, aquí está Enoc, aquel que caminó conmigo hasta que lo traje para mí». El tiempo pasó, generaciones vinieron y se fueron, reyes erigieron tronos, imperios cayeron, profetas se levantaron, naciones desaparecieron, pero el nombre de Enoc permaneció. Entre las páginas de la Escritura él es citado en pocas líneas, pero cada línea carga el peso de la eternidad, porque Enoc no construyó ciudades, no lideró ejércitos, no escribió libros, no fundó naciones. Él hizo algo mucho más profundo. Él caminó con Dios, y esa caminata silenciosa a los ojos del mundo resonó por los siglos. Resonó en la mente de los profetas, resonó en los salmos cantados, resonó en las palabras de Jesús, porque lo que Enoc vivió era un vislumbre de lo que Dios soñaba para todos nosotros. El hombre había caído, había sido expulsado del Edén, había perdido el acceso directo a la presencia del Creador. Pero Enoc probó que la comunión aún era posible, que Dios aún caminaba con los hombres, que el corazón quebrantado, el espíritu humilde, el anhelo sincero, aún encontraban respuesta en el trono de Dios. Y el legado de Enoc no fue solo el ejemplo de su vida, fue también el reflejo de su destino. Porque Dios mostró a través de él que la muerte no es el fin para aquellos que caminan con él, que hay un camino que conduce directo a la gloria, que el cielo no está tan lejos como pensamos. La carta a los Hebreos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Ese testimonio, esa declaración, es el mayor aplauso que alguien puede recibir en la vida. Enoc agradó a Dios. Y yo te pregunto hoy, mientras escuchas esta historia, ¿deseas agradar a Dios? ¿Anhelas una comunión verdadera, viva, íntima, profunda con el Creador? Tal vez no seas un profeta, tal vez nunca escribas un libro, tal vez nunca subas a un púlpito, tal vez nunca viajes por el mundo, pero como Enoc, puedes caminar con Dios. Y caminar con Dios no depende de títulos, no depende de diplomas, no depende de reconocimiento humano. Depende de un corazón que busca, de pasos diarios en la dirección correcta, de una decisión firme de decir no al mundo y sí al cielo. Y si esta historia tocó tu corazón, si esta historia reencendió en ti la esperanza de una vida más cerca de Dios, quiero invitarte a dar un paso hoy. Suscríbete ahora al canal Conociendo la Palabra. Aquí, cada capítulo de la Biblia cobra vida. Aquí, cada personaje bíblico se transforma en inspiración para tu jornada. Aquí serás desafiado, alentado, fortalecido en la fe. No lo dejes para mañana. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campanita. Comparte este video.
Porque hay muchas personas que necesitan oír este mensaje. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero su mensaje no desapareció. Resuena, atraviesa generaciones, nos alcanza hoy y nos invita. Ven a caminar con Dios. No importa dónde estés, no importa lo que ya hayas vivido, no importa cuántas caídas hayas sufrido, la invitación aún está en pie. Dios aún camina con los hombres. Basta un paso, basta un sí. Y, como Enoc, tú también puedes descubrir que el camino con Dios es el camino de la vida, que el caminar con Dios es el mayor de todos los destinos, que la eternidad comienza ahora.